Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta gran sesión de hoy día miércoles. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora Leonor Eugenia Mariño. Ella es médica internista, electrofisióloga cardiovascular, actualmente vinculada al Instituto del Corazón de Bucaramanga, es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el Colegio Colombiano de Electrofisiología Cardiovascular. Ella nos va a dialogar sobre qué hay de nuevo en fibrilación auricular a la luz de la evidencia actual. Doctora Mariño, bienvenida nuevamente y es suyo el micrófono. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, doctor Boris, por la invitación. Muchas gracias a la universidad por esta maravillosa invitación. Pues hoy, esta vez, con unas guías muy esperadas para el abordaje y el diagnóstico y el manejo de fibrilación auricular, la cual pues es la arritmia más prevalente a nivel mundial y que posee una gran carga de enfermedad, pues se relaciona con ataque cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, deterioro cognitivo, entre otras cosas que vamos a hablar durante la charla. Es muy importante abarcar los nuevos tópicos, nuevas terminologías y no olvidar de que la anticoagulación es la clave, pero también es la ablación, los antiarrítmicos y sobre todo la integralidad y el manejo multifactorial de las múltiples complicaciones que tienen estos pacientes. Sabemos que la fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular con activación eléctrica auricular descoordinada que se origina en las aurículas y da una activación auricular ineficaz que se caracteriza por tener un RR irregular, especialmente cuando está conservada la conducción aurículo-ventricular, ausencia de ondas PES y una actividad auricular irregular. ¿Qué es importante en nuestra guía? Que pues actualiza unos términos, habla de fibrilación auricular clínica, la cual puede ser sintomática o asintomática, debe ser documentado en un trazo electrocardiográfico de superficie de al menos 30 segundos de duración o un electrocardiograma completo de 12 derivaciones. Adicionalmente habla de la fibrilación auricular subclínica, que se refiere a individuos sin síntomas en los que no se ha detectado la arritmia, y en esto incluye episodios de frecuencia atrial rápidos que se confirman como fibrilación auricular o flúter o una taquicardia auricular, o episodios de FA detectados en un monitor de eventos cardíacos insertable o un monitor portátil o confirmado mediante electrogramas intracavitarios en los pacientes quienes tienen dispositivos de estimulación intracardíaca. Los episodios de frecuencia auricular altos, que son eventos que cumplen criterios programados o específicos y que son detectados por dispositivos de estimulación intracardíaca por electroauricular. Adicionalmente, esta nueva guía habla sobre términos en desuso, como son la fibrilación auricular solitaria, en la cual se caracteriza por ser un concepto ambiguo, obsoleto y confuso. El conocimiento sobre la fisiopatología de la fibrilación auricular es mayor, de tal forma que cada paciente tiene presente una causa. Otro concepto que debemos abandonar y que ya está en desuso, la fibrilación auricular valvular y no valvular. Es muy interesante que un concepto que se ha considerado relevante y enseñado en los últimos años en esta nueva guía se recomiende ser abandonado, y hace sentido en que si tiene en cuenta que las prótesis mecánicas por sí mismas tienen indicación de anticoagulación sin importar el ritmo del paciente. Por otro lado, pues la fisiopatología de la estenosis mitral moderada severa la hace una entidad particular en la que solo se indica anticoagulación con warfarina. Por tanto, esas dos entidades son particulares y no, pues no valdría la pena dividir la fibrilación auricular en valvular y no valvular. Otro concepto es la fibrilación auricular crónica, que tiene definiciones amplias, variables, y por lo más recomendable no es usar este término. Adicionalmente, pues sabemos que la fibrilación auricular tiene una prevalencia estimada actual
En los adultos entre el 2 y el 4%, se espera un aumento de 2 a 3 veces más debido pues a la mayor longevidad y en la población general y la intensificación de la búsqueda de fibrilación auricular no diagnosticada. El aumento de la edad es un factor de riesgo prominente de fibrilación auricular, pero el aumento de las cargas de otras comorbilidades como es la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades de las arterias coronarias, la enfermedad renal, la obesidad y la apnea del sueño, pues indudablemente van a contribuir en gran medida al desarrollo y a la progresión de fibrilación auricular. La incidencia y la prevalencia y el riesgo de por vida de la fibrilación auricular está ajustada por edad, son menores en las mujeres que en los hombres y en las cohortes caucásicas frente a las no caucásicas. Una estimación previa del riesgo de fibrilación auricular a lo largo de la vida es de 1 en cada 4 personas. Recientemente se revisó para esta guía y se encontró una estimación de 1 de cada 3 personas en ascenso en Europa a la edad de 55 años, y el riesgo de por vida pues, de la fibrilación auricular va a depender indudablemente de la edad, los factores genéticos y clínicos, por lo que el impacto observado, la carga de factores de riesgo clínicos y comorbilidades múltiples sobre el riesgo de fibrilación auricular sugiere que una intervención temprana y un control de los factores de riesgo modificables podrían reducir la FA incidente. Es muy importante tener en cuenta esto. Los factores de riesgo para la incidencia de fibrilación auricular, como lo son los factores demográficos, los estilos de vida, las comorbilidades de nuestros pacientes, condiciones cardiovasculares como la falla cardíaca, la enfermedad valvular, la enfermedad coronaria, los desórdenes del ritmo, trastornos genéticos, inflamación y entre otros, como es la sepsis, podrían contribuir a que estos factores causen alteraciones auriculares complejas que incluyen fibrosis inducida por estiramiento, hipocontractilidad, infiltración grasa, inflamación, remodelado vascular, isquemia, disfunción de los canales iónicos e inestabilidad del calcio, desarrollando ectopias y alteraciones en la conducción que pues indudablemente aumentan la propensión y la vulnerabilidad auricular y pues mantienen la fibrilación auricular. Entonces es muy importante estos factores de riesgo. En cuanto a la caracterización de la fibrilación auricular, la guía habla de los subtipos de la fibrilación auricular. El primer diagnóstico que sugiere a la fibrilación auricular no diagnosticada antes, independientemente de su duración y la gravedad de los síntomas relacionados, el cual es un diagnóstico de trabajo en un paciente sin antecedentes de fibrilación auricular, hasta que se pueda pues, definir con mayor precisión el patrón de fibrilación auricular, aunque el perfil clínico y el resultado de los pacientes con fibrilación auricular diagnosticados por primera vez en los registros de fibrilación auricular fueron menos favorables, ya que estos pacientes tienden a anticoagularse menos. Entonces, la guía hace énfasis en que pacientes con fibrilación auricular diagnosticadas por primera vez, la vía del ABC que vamos a hablar más adelante, debe parecerse a todos los pacientes descritos, ya sea afilación permanente o fibrilación auricular paroxística. La fibrilación auricular paroxística, que se dé espontáneamente o con intervención dentro de los primeros 7 días posteriores a su inicio. La fibrilación auricular persistente, que se mantiene más allá de 7 días, incluido por los episodios terminados por cardioversión, ya sea farmacológica o eléctricamente después de 7 días. La fibrilación auricular de persistente de larga data, que continúa mayor a 12 meses de duración cuando se decide adoptar una estrategia del control de ritmo, y la fibrilación auricular permanente, que es aceptado por el paciente y el médico, y no se realizan más intentos para restaurar o mantener el ritmo sinusal.
En cuanto a la presentación clínica, podemos tener pacientes con palpitaciones, disnea y fatiga. Son los síntomas más frecuentes relacionados con la fibrilación auricular, pero los pacientes también pueden quejarse de opresión, dolor en el pecho, mareo, síncope, trastornos del sueño. Los pacientes se pueden presentar asintomáticos o sintomáticos, presentarse inestables o estables hemodinámicamente y pues indudablemente no olvidar que la fibrilación auricular impacta en el desarrollo de eventos cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, deterioro cognitivo y demencia. Adicionalmente, estos pacientes presentan en un 20% ideas suicidas, depresión, deterioro de la calidad de vida y adicionalmente pues sabemos que aumenta el riesgo de hospitalizaciones y de mortalidad en estos pacientes. Para la evaluación y el diagnóstico de la fibrilación auricular se propone el esquema de las 4 S basado en el riesgo de eventos cerebrovasculares, en la severidad de los síntomas, la severidad de la carga y la severidad del sustrato. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos ítems. En el riesgo de eventos cerebrovasculares, indudablemente la escala de riesgo isquémico Chatbat, la cual se debe usar con una recomendación clase 1A, que continúa siendo la más importante y avalada por la Sociedad Europea para evaluar el riesgo de eventos cerebrovasculares en el contexto de la fibrilación auricular. Lo llamativo es que esta nueva guía se aclara puntos de forma más amplia a qué corresponde cada ítem, eh, que la encontramos aquí, describe punto por punto cada ítem y siempre se debe usar la escala de sangrado, de riesgo de sangrado, Hasbled, como una recomendación 2AB. Lo más importante que ustedes deben saber es que independiente de la escala de Hasbled, si el paciente tiene indicación de anticoagular, se debe anticoagular. También independiente del tipo de fibrilación auricular, si es de novo, si es paroxística o es permanente, tiene que anticoagularse con un chatbas en mujeres mayor de 3 y en hombres mayor de 2. Con respecto al riesgo de sangrado, la guía coloca los factores de riesgo modificables en los cuales nosotros como médicos podemos actuar. Si el paciente tiene una hipertensión no controlada, démosle tratamiento al paciente para esa hipertensión. Que si el paciente toma antiagregantes o AINES que no lo requieren, suspender esa medicación. Si el paciente tiene un deporte de riesgo, como digamos deportes extremos, debemos asegurar que el paciente cambie ese deporte. Se debe asegurar una buena adherencia al manejo anticoagulante, entonces se debe hacer una educación adecuada a estos pacientes. No se debe utilizar terapia puente con heparina en los pacientes que tienen anticoagulantes directos y en pacientes que toman warfarina porque tienen portadores de una válvula protésica, debe enviarse a una clínica de anticoagulación para que le hagan un adecuado seguimiento. En cuanto a la severidad de los síntomas, es muy importante evaluar la severidad de los síntomas a través de la escala ERA con una recomendación 1C, la cual nos va a dar, según los síntomas del paciente, si la severidad es de la afectación es leve, moderada, severa o genera definitivamente una incapacidad permanente en nuestros pacientes. En cuanto a la severidad de la carga, esta puede ser evaluada mediante la palpación del pulso o por monitoreos automáticos de presión, dispositivos de electrocardiograma de derivaciones únicas, dispositivos que tienen fotoplestimografía y otros sensores que pueden ser aplicados como por ejemplo en los teléfonos inteligentes, las pulseras y los relojes inteligentes. Adicionalmente, pues la telemetría que se puede hacer dentro de la hospitalización que tenga el paciente o con monitoreos Holter continuos, ya sea 24, 48 o de una semana. Nosotros los electrofisiólogos, pues los monitoreos de implantables y los dispositivos de estimulación intracardíaca, como son los marcapasos, los cardiodefibriladores, que con su electrodo
que va a la aurícula, se puede hacer detección de ritmos auriculares y pues indudablemente el dispositivo los va a almacenar y nosotros durante la reprogramación vamos a hacerle seguimiento para evaluar los episodios, la densidad de los episodios por unidad de tiempo. En cuanto a la severidad del sustrato, sabemos que a menudo la fibrilación auricular ocurre en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, con comorbilidades. La fibrilación auriculares a veces pueden ser un marcador de condiciones no diagnosticadas. Por lo tanto, todos los pacientes con fibrilación auricular se beneficiarán de una evaluación cardiovascular completa. El paquete estándar para la evaluación diagnóstico a los pacientes con fibrilación auricular deben incluir un historial médico completo y una evaluación de las condiciones concomitantes, el patrón de la fibrilación auricular, el riesgo de accidente cerebrovascular, los síntomas relacionados con la fibrilación auricular, el riesgo de tromboembolia y la disfunción del ventrículo izquierdo. Se recomienda a todo paciente un electrocardiograma de 2 derivaciones para establecer el diagnóstico de la fibrilación auricular, evaluar la frecuencia ventricular durante la fibrilación auricular y comprobar la presencia de efectos de conducción, isquemia o signos de cardiopatía estructural. Se necesitan pruebas de laboratorio como son función tiroidea y renal, electrolitos séricos y hemograma completo, un ecocardiograma para evaluar el tamaño y la función del ventrículo izquierdo, la, la, el tamaño de la aurícula izquierda, las enfermedades valvulares y el tamaño del corazón derecho y la función sistólica, pues para guiar el tratamiento. En función de las características del paciente, se puede obtener información adicional específica. La mayoría de los pacientes con FA necesitan un seguimiento regular con una atención primaria para garantizar pues, un manejo óptimo y continuo de estos pacientes. La guía propone el manejo integral de los pacientes con fibrilación auricular, los cuales requieren una vía de atención individualizada, coordinada y acordada para brindar un tratamiento óptimo por parte de un equipo interdisciplinario. Para este enfoque es fundamental el paciente, se debe discutir las opciones del tratamiento y acordar el plan de manejo en discusión con pues todos los profesionales tratantes y es importante tener en cuenta que el tratamiento está sujeto a cambios con el tiempo, con el desarrollo de nuevos factores de riesgo, de nuevos síntomas, de progresión de la enfermedad y pues indudablemente el advenimiento de nuevos tratamientos y de nuevas terapias en estos pacientes. En el manejo, en cuanto al tratamiento, se propone un enfoque de manejo integral de la fibrilación auricular basado en el algoritmo CC-ABC, en el que después de confirmar la fibrilación auricular con un electrocardiograma de 2 derivaciones que evidencia pues, el patrón de fibrilación auricular con un trazo mayor de 30 segundos o un electrocardiograma de 2 derivaciones, y caracterizar la fibrilación auricular mediante el esquema de las 4 S que acabamos de ver, se debe utilizar la vía holística simple de la fibrilación auricular con el algoritmo de ABC, donde A es anticoagulación, evitar el accidente cerebrovascular, B de Vedder, mejor manejo de los síntomas y C de comorbilidades con optimización cardiovascular y manejo de las comorbilidades. Se debe agilizar la atención integral de los pacientes con fibrilación auricular en todos los niveles de atención médica y entre diferentes especialidades. En comparación con la atención habitual, la implementación del ABC se ha asociado significativamente con un menor riesgo de muerte por todas las causas, con resultados combinados de accidente cerebrovascular, hemorragia, muerte cardiovascular y primera hospitalización, con tasas más bajas de eventos cerebrovasculares y menos costos en salud relacionados. En el ensayo prospectivo actualizado MACE-2, el resultado combinado se tradujo en una significativa reducción con la intervención del ABC en comparación con la atención habitual, 1.9 frente a 6%, con un índice de riesgo de 0.39.
por lo que la guía enfatiza en el manejo con el ABC. Entonces, empezando con la anticoagulación y la prevención de eventos cerebrovascular, en esta instancia recomienda el siguiente algoritmo, que es el que les estoy presentando. Se refiere principalmente a la fibrilación auricular en ausencia de estenosis mitral moderada a severa o a enfermedad valvular cardíaca protésica. Se recalcula que los pacientes con estenosis mitral moderada severa o prótesis mitral mecánica deben ser anticoagulados con warfarina con una indicación 1A y deben mantener un tiempo en rangos terapéuticos mayor del 70%. Por décadas sabemos que la warfarina fue el único anticoagulante que teníamos a la mano para la prevención de eventos cerebrovasculares en pacientes con FA con una reducción del riesgo relativo del 64% para eventos cerebrovasculares y una reducción de la mortalidad del 26%. Sin embargo, pues, también sabemos de sus limitaciones. Es muy difícil lograr un tiempo en rango terapéutico. En el 2018, en el JAT, se publicó un estudio en el que pacientes que fueron tratados con warfarina, a los 6 meses solamente el 35% habían alcanzado niveles terapéuticos del 70, en rangos terapéuticos del 70%, y al año solamente el 55% habían alcanzado un tiempo en rango terapéutico mayor al 70%. Pues sabemos que la dieta y la interacción con otros medicamentos pues van a interferir en, en este tiempo, por lo que la guía propone calcular el score de SAME. Eh, el score de 0 a 1 da una probabilidad alta de un INR en rangos terapéuticos. 2 o más puntos se recomienda intensificar los controles y la educación hasta lograr un 70% en el tiempo de rango terapéutico. Para el resto de pacientes debería calcularse o se debe calcular el score de CHA2DS para evaluar el riesgo de sangrado y se debe utilizar el score de Hasbred. En este aspecto reconoce a pacientes de riesgo de sangrado a los que tienen más de 3 puntos, pero que por más alto que sea este score, no contraindica la anticoagulación, sino que estos pacientes deben seguirse más cercanamente y controlar estrictamente los factores modificables. En el primer paso de este algoritmo que vemos ahí, en la toma de decisiones, es identificar a los pacientes de bajo riesgo que no necesitan terapia antitrombótica. Si el paciente es hombre y tiene un CHA2DS de 0, o si es mujer y tiene un CHA2DS de 1, no se anticoagula. En el paso 2 es ofrecer prevención de accidente cerebrovascular. Si el paciente tiene un CHA2DS en hombres de 1 o en mujeres mayor de 2, a este tipo de pacientes nosotros debemos evaluarle otros factores de riesgo trombóticos, como es ser mayor de 65 años, si tiene fibrilación auricular persistente, si es obeso con un índice de masa mayor de 30, una tasa de filtración glomerular menor de 45, un NT-proBNP elevado mayor de 1400, un crecimiento auricular o un volumen auricular mayor a 73, o un índice un diámetro auriculoventricular mayor de 50, la presencia de contraste espontáneo en la auriculilla y ser diabético. Estos pacientes deberían estar anticoagulados con una indicación 2A. Adicionalmente, tenemos que evaluar el Hasbred. Si el Hasbred es mayor de 3, este paciente tenemos que pensar muy bien, porque la verdad no debería anticoagularse, pero si el Hasbred es menor de 3, sí podríamos anticoagular. Cuando el paciente tiene un CHA2DS mayor de 3 en mujeres o un CHA2DS mayor de 2 en hombres, la indicación de anticoagulación es 1A. El siguiente paso es el paso 3 en la elección de la anticoagulación. Indudablemente un anticoagulante de acción directa, dada su eficacia, seguridad y conveniencia relativa, son los fármacos de primera elección en la prevención de eventos cerebrovasculares, pero pues no deja
la recomendación de la warfarina, en el cual pues recomienda tener un buen rango, un tiempo terapéutico mayor del 70%, y de no lograr un tiempo en rango terapéutico mayor de 70, se debe cambiar a un anticoagulante de acción directa. Finalmente, eh, otras recomendaciones que da es que no se debe dar terapia antiplaquetaria para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en ningún caso. Para aquellos pacientes que presentan contraindicaciones absolutas de anticoagulación por presentar sangrado activo serio, trombocitopenia severa menor a 50.000 o sangrado de alto riesgo reciente, debería pues evaluarse el cierre de auriculilla. Entonces, estos son los estudios clínicos para anticoagulantes de acción directa. Pues digamos que estos ya todos los conocemos. Lo más importante que la guía es que, basados en la guía, es que la guía todo el tiempo habla sobre estos estudios. El Dabigatran con el estudio Relay en el 2009, el Rivaroxaban con el estudio Rocket en el 2010, el Apixaban con el Aristóteles en el 2011. Estos básicamente son estudios de no inferioridad y su comparativo pues fue la warfarina. Pero lo más importante que la guía habla es que pacientes que nosotros le vamos a bajar la dosis y no utilizar la dosis más baja solamente porque nos da miedo el sangrado. Entonces, en Dabigatran se baja la dosis solamente si es mayor de 80 años y tiene uso concomitante con virapamilo. En el Rivaroxaban se baja la dosis en aquellos pacientes con tasas de filtración glomerular entre 30 y 49. Y para la Apixaban debe cumplir dos criterios de tres: una edad mayor de 80 años, peso menos de 60 y una creatinina mayor de 1.5. No debemos olvidar que no por ser viejo yo lo voy a bajar la dosis. No está bien hecho. Debe tener en cuenta siempre estos criterios para disminuir la dosis en estos pacientes. Estos son los resultados de todos los principales estudios con anticoagulantes directos. No es un cuadro comparativo, es simplemente un resumen de todos los estudios clínicos. No existen estudios comparativos directos, sino pueden hacer comparaciones directas entre ellos, pero a la luz de la evidencia son estudios de no inferioridad en comparación con warfarina. Entonces, en prevención en eventos cerebrovasculares, el Dabigatran a dosis de 150 miligramos demostró una reducción del 34%, siendo superior a la warfarina. El resto, Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban, disminuyeron el riesgo del 21%. En cuanto a hemorragias mayores, se encontró con el Edoxaban una reducción del 53%. Para Apixaban de 5 miligramos, el 31%, encontrándose una menor tendencia al sangrado gastrointestinal con el Apixaban, y para el Dabigatran una reducción del 20%. En general, los anticoagulantes de acción directa disminuyeron hemorragias intracerebrales más del 50%. Sobre el manejo post procedimiento en pacientes con fibrilación auricular con síndrome coronario aguda e intervenciones coronarias percutáneas, sabemos que la incidencia de fibrilación auricular en el síndrome coronario es entre un 2 y un 23%, el riesgo de fibrilación auricular de novo entre un 60 y un 77%, que entre un 10 a un 15% de los pacientes que van a intervención coronaria tienen fibrilación auricular concomitante. En los estudios con terapia triple y doble se incluyeron a estos pacientes de alto riesgo entre un 37 y un 52%, y en estos estudios la terapia triple se utilizó entre 1 a 14 días post intervención coronaria percutánea. En estos, perdón. Es por esto que
Los ciclos más cortos de triple terapia pueden ser seguros en pacientes post síndrome coronario percutáneo, síndrome coronario, intervención coronaria percutánea, que requieren anticoagulación. Los datos de observación y el ensayo WOS con warfarina, que fue un estudio controlado y autorizado de seguridad, sugieren una mejor seguridad y una eficacia similar con la terapia dual, es decir, con anticoagulación y clopidogrel frente a la terapia triple. 4 ensayos clínicos aleatorizados compararon la terapia dual con un inhibidor de P2Y12, principalmente el clopidogrel, más pues un anticoagulante de acción directa, el dabigatran a 110 miligramos o 150 miligramos 2 veces al día en el Rival PCI, el rivaroxaban 15 miligramos una vez al día en el estudio Pioneer AF, el apixaban 5 miligramos 2 veces al día en el Rival PCI y el apixaban 5 miligramos 2 veces al día en el estudio Augustus, o el adoxaban 60 miligramos al día en el Entrestos, versus triple terapia con warfarina en pacientes con fibrilación auricular con un síndrome coronario reciente o sometidos a intervención coronaria percutánea. El diseño del ensayo Augustus fue factorial de 2 por 2 que permitió la comparación de aspirina versus placebo. Los 4 ensayos tuvieron una variable principal de seguridad, es decir, hemorragias, y no tuvieron el poder estadístico suficiente para evaluar los resultados de isquemia. A pesar de cierta heterogeneidad entre estos ensayos, todos han incluido una proporción de pacientes de síndrome coronario, intervención coronaria, como lo acabé de explicar, hasta un 52%. No obstante, los pacientes de mayor riesgo, es decir, quienes tenían, por ejemplo, trombosis de stent previa o intervenciones coronarias complejas, estuvieron en gran parte infrarrepresentados. Se usó triple terapia y terapia durante la intervención coronaria y hasta la autorización, más o menos hasta los 14 días. El clopidogrel fue el inhibidor P2Y12 más utilizado, en general en más del 90%, y informó una reducción significativa de hemorragias mayores clínicamente significativas, tasas comparables de accidentes cerebrovasculares isquémicos, tasas similares o no significativas más altas de infarto miocardio o trombosis de stent, y un efecto neutro son los eventos cardiovasculares adversos mayores definidos en el ensayo como mortalidad por todas las causas. En el estudio Augustus, tanto los regímenes placebo frente a aspirina como de apixaban frente a warfarina se asoció con una reducción significativa de sangrado, y el apixaban frente a warfarina se asoció con una tasa significativa más baja de accidente cerebrovascular, muerte o hospitalización. Por lo que eh, en este metaanálisis de todos estos estudios clínicos en donde la terapia dual demostró el riesgo de sangrado en el 47% en comparación con la terapia triple, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los eventos adversos mayores o eventos isquémicos o STROD, por lo que la guía recomienda la anticoagulación con anticoagulantes de acción directa, con la recomendación 1. De hecho, en este contexto no debería usarse warfarina por el alto riesgo de sangrado al combinarse con antiagregantes como el clopidogrel. En pacientes con fibrilación auricular con indicación de anticoagulación se recomienda solamente una semana de terapia antitrombótica triple y posterior hacerla dual con un anticoagulante oral directo y un antiplaquetario, preferiblemente el clopidogrel, con una recomendación, una clase 1. En pacientes con indicación crónica de anticoagulantes orales, se debe suspender el antiplaquetario después de completar el primer año post-intervención coronaria percutánea y continuar en monoterapia con el anticoagulante. En pacientes con alto riesgo de sangrado,
se debe acortar a 6 meses la terapia dual, es decir, el anticoagulante de acción directa más el inhibidor P2Y12 y luego dejar en monoterapia indefinidamente con el anticoagulante de acción directa. Otras recomendaciones adicionales que da la guía es preferir la vía radial para el cateterismo. Se debe usar siempre un inhibidor de bomba de protones como pantoprazol, el omeprazol, para prevención de hemorragias digestivas. En resumen, se debe tratar de acortar la duración de la combinación de las terapias antitrombóticas y si el riesgo isquémico es muy elevado, la enfermedad multivaso, la enfermedad de tronco, múltiples stent, o en pacientes diabéticos, en pacientes quienes tienen historia de trombosis de stent, enfermedad cardiovascular temprano acelerada, o que tengan enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros minuto, se puede extender la terapia TIPE por un mes. Con respecto a la B, de mejor control de los síntomas, en cuanto al rango de frecuencia ventricular o el objetivo óptimo de frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular no está claro. En el estudio RACE, que fue un estudio con pacientes con fibrilación auricular permanente, no diferencia en una combinación de eventos clínicos y de clase funcional u hospitalizaciones entre el control estricto con una frecuencia cardíaca objetivo menos de 80 latidos por minuto en reposo y una frecuencia cardíaca menos de 110 durante el ejercicio moderado y un brazo indulgente con un objetivo de frecuencia cardíaca menos de 110. Similar, también se encontró esto en análisis AFIR, fue un seguimiento de pacientes con fibrilación auricular con manejo del ritmo y comparación con el estudio RACE. Por lo tanto, el control indulgente de la frecuencia es un enfoque inicial aceptable, independiente del estado de la insuficiencia cardíaca, con la excepción de los pacientes quienes tienen miocardiopatía inducida por taquicardia, a menos que los síntomas requieren un control pues mucho más estricto de la frecuencia. Para el control de los síntomas se puede optar por control de frecuencia cardíaca o control de ritmo cardíaco según la instancia clínica del paciente. Se recomienda inicialmente el control de la frecuencia en pacientes sintomáticos como objetivo de una frecuencia cardíaca menor de 110 latidos por minuto. En el control de la frecuencia, la medicación recomendada este manejo son los beta bloqueadores, tanto en pacientes con función sistólica del ventrículo izquierdo preservada o reducida. Si con esto no se logra la mejoría sintomática, se debería hacer mejor dicho, adicionar un bloqueador de los canales al calcio en aquellos pacientes con función ventricular preservada o digoxina, amidarona en aquellos casos con pacientes con función sistólica reducida y en casos de que persista la frecuencia cardíaca mayor a 110 o síntomas, se debe dar una terapia triple combinada con los riesgos que esto implica. En la mayoría de los casos, el control de la frecuencia farmacológica se puede lograr con betabloqueadores, digoxina, diltiazem, verapamilo o con una terapia combinada. Algunos fármacos antiarrítmicos también tienen propiedades de limitar la frecuencia cardíaca, como la amiodarona, la dronedarona o el satalol, pero por lo general debe usarse solo para el control del ritmo. La elección de los fármacos para el control de la frecuencia depende de los síntomas, de las comorbilidades y los posibles efectos secundarios. Sabemos que los betabloqueadores a menudo son agentes del control de la frecuencia de primera línea, basados en gran medida en un mejor control de la frecuencia cardíaca. Curiosamente, el beneficio pronóstico de los betabloqueadores observados en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida con ritmo sinusal se han cuestionado en pacientes con fibrilación auricular.
Los bloqueadores de los canales de calcio no hidropirimidínicos, como el verapamil o el diltiazem, proporcionan un control razonable de la frecuencia y pueden mejorar los síntomas relacionados con la FA en comparación con los betabloqueadores. En un ensayo clínico de pacientes con fracción de eyección conservada, los calcioantagonistas conservaron la capacidad del ejercicio y la reducción del petio natriurético. La digoxina no son eficaces en pacientes quienes tienen aumento en el impulso simpático. Los estudios observacionales han asociado el uso de la digoxina con un exceso de mortalidad en pacientes con fibrilación auricular. Sin embargo, este hallazgo probablemente se debió a sesgos de selección y prescripción más que al daño causado por la dosis de la digoxina. Usualmente la digoxina se prescribe comúnmente en pacientes mucho más enfermos y las dosis más bajas de digoxina pueden estar asociadas con un mejor pronóstico. La amiodarona puede ser útil como último recurso cuando la frecuencia cardíaca no se puede controlar con terapia combinada en pacientes que no van a clasificar para control de frecuencia no farmacológico, es decir, ablación o ablación del no aurículo ventricular a pesar de, pues, de los efectos adversos extracardíacos de la amiodarona. Otro punto importante eh, es pues el control de la frecuencia aguda. Los médicos deben hablar las causas subyacentes como infecciones o anemia. Se prefieren los betabloqueadores y los calcioantagonistas a la digoxina, pues debido a su rápido inicio de acción y efecto en cuanto al tono simpático alto. Para la elección de los fármacos y la frecuencia cardíaca objetivo depende de las características del paciente, los síntomas y la fracción de eyección y la estabilidad hemodinámica de estos pacientes. En pacientes con fracción de eyección reducida, usarse beta bloqueadores digitalicos o su combinación, y en pacientes críticamente enfermos y en aquellos con función sistólica ventricular severamente deteriorados, se debe utilizar pues indudablemente la amiodarona. En pacientes con instabilidad hemodinámica, se debe considerar pues la cardioversión eléctrica de urgencia. En pacientes que no responden o no toleran el tratamiento del control de la frecuencia cardíaca y control del ritmo y no son elegibles para el control del ritmo mediante la ablación, se debe considerar la ablación del no aurículo ventricular e implante de dispositivo de estimulación intracardíaca. Este es un procedimiento que es relativamente simple y tiene una tasa de complicaciones baja y un riesgo de mortalidad a largo plazo bajo, especialmente cuando el marcapaso se implanta pues 4 semanas antes de la ablación del nodo y pues se deja con una estimulación inicial entre 70 a 90 latidos por minuto. Es un procedimiento que no empeora la función del ventrículo izquierdo incluso puede mejorar la fracción de eyección pues en algunos pacientes eh, seleccionados. En cuanto a la elección del control de ritmo para el control de síntomas, puede optarse por cardioversión eléctrica o farmacológica o bien por aislamiento de venas pulmonares con ablación. Se sugiere un control de ritmo en los pacientes jóvenes, primer episodio o reciente diagnóstico en pacientes con pocas comorbilidades, con evidencia de miocardiopatía inducida por taquicardia, en aquellos pacientes en quienes tienen mal control de frecuencia, intolerancia a la medicación y pues indudablemente en la elección de los pacientes. Según la evidencia actual, pues en los ensayos clínicos que disponemos, la principal indicación para el control de ritmo es reducir los síntomas relacionados con la fibrilación auricular y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Adicionalmente, en casos de duda, un primer paso racional puede ser intentar restaurar el ritmo sinusal para evaluar la respuesta a la terapia, y para muchos pacientes puede valer la pena pues considerar una intervención temprana para prevenir la progresión de la fibrilación auricular, incluido pues el manejo óptimo de los factores de riesgo. En cuanto a la cardioversión, pues el control del ritmo agudo se puede realizar como una cardioversión de emergencia en un paciente con fibrilación auricular hemodinámicamente inestable o una situación que no sea de emergencia. La cardioversión eléctrica sincronizada
con corriente continua, pues es la opción preferida en pacientes con fibrilación auricular con compromiso hemodinámico, ya que es más eficaz pues, que la cardioversión farmacológica y da como resultado la restauración pues, inmediata del ritmo sinusal. En pacientes estables se puede intentar la cardioversión farmacológica o la cardioversión eléctrica. La cardioversión farmacológica es menos eficaz, pero pues la ventaja es que no requiere sedación y es de destacar que el tratamiento con fármacos antiarrítmicos puede mejorar la eficacia de la cardioversión eléctrica electiva. En el tratamiento antiarrítmico crónico o a largo plazo dirigido al control del ritmo, tiene como objetivo pues, el control de los síntomas, se debería tener presente la carga sintomática de la fibrilación auricular, los efectos adversos o toxicidad y la preferencia del paciente. En nuestro medio, teniendo presente los antiarrítmicos disponibles en el mercado, se recomienda la dronedarona, una recomendación 1A o la propafenona en pacientes sin o con enfermedad cardíaca estructural mínima, la dronedarona o la amidarona, y en casos con enfermedad coronaria, cardiopatía valvular o falla cardíaca con fracción de eyección preservada. En pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida, solo es recomendable la indicación de la amidarona y en caso de recurrencia, pues siempre se debe considerar la ablación. El lugar que ocupa la ablación en la fibrilación auricular, considerando la caracterización junto con el nivel de evidencia en los últimos trabajos es muy importante. Así, por ejemplo, en aquellos pacientes con fibrilación auricular paroxístico sin cardiopatía estructural, uno podría darle a elección al paciente la ablación con un nivel de evidencia 2A o fármacos antiarrítmicos em, aún así, el paciente recurra o en fibrilación auricular la indicación de ablación se suba a un nivel de evidencia a clase 1. Otras indicaciones que cuentan con clase 1 de evidencia es la que se presenta en pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistentes y deterioro severo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y sobre todo en aquellos en que se sospecha miocardiopatía debido a la taquicardia en los que induce una disfunción del ventrículo izquierdo o en aquellos en que se sospecha miocardiopatía debido a esto. La guía también incorpora la posibilidad de repetir procedimientos de ablación con un nivel de evidencia 2A y si uno elige el control del ritmo con fármacos antiarrítmicos, solo está sujeto en el caso en que el paciente esté con síntomas relacionados a la fibrilación auricular por los efectos secundarios de este tipo de medicación. La piedra angular de la fibrilación auricular con catéter de ablación es el aislamiento de venas pulmonares. Este es una alternativa de manejo que previene la recurrencia de la fibrilación auricular, la cual es segura y ha demostrado mejor control de los síntomas y una calidad de vida en comparación con la terapia antiarrítmica. Cuando se establece como estrategia de manejo, se recomienda considerar los riesgos del procedimiento y los factores de riesgo mayores para recurrencia, los cuales deben ser siempre discutidos con el paciente con una indicación 1B. Una serie de factores de riesgo no han sido asociados con mayor recurrencia después de la ablación con catéter, los cuales pues incluyen el tamaño de la aurícula izquierda con un diámetro anteroposterior mayor de 50 milímetros, la edad del paciente mayor de 65 años, la disfunción renal, la visualización del sustrato en imágenes de resonancia con el score de Utah. Entre Utah más alto, pues mayor es el riesgo de tener fibrosis estos pacientes. Utah 1 con una fibrosis de un 5% y un Utah 4 una fibrosis de un 30%. Entonces, en pacientes que tienen un Utah 4, pues hay mayor riesgo de recurrencia posablación. La ablación con catéteres pues se recomienda después de no tener una respuesta o intolerancia a la terapia
con al menos un antiarrítmico de la clase 1 o 3. En casos de pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente sin factores de riesgo mayores de recurrencia. También se recomienda en casos de fibrilación auricular persistente con factores de riesgo mayores para recurrencia, pero con un nivel de evidencia menor. La ablación con catéter en casos seleccionados se puede considerar como una terapia de primera línea, tanto en pacientes con fibrilación auricular paroxístico como en persistentes sin factores de riesgo mayores de recurrencia. Adicionalmente, en pacientes con disfunción sistólica inducida por fibrilación auricular, la famosa taquicardiomopatía, la ablación con catéter es altamente recomendable para reversión de la disfunción ventricular independiente de la severidad de los síntomas. Y adicionalmente, en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección disminuida, la ablación con catéter ha demostrado reducir hospitalizaciones y mejorar mortalidad. Este es más o menos las estrategias, un cuadrito de las estrategias que nosotros podemos utilizar en ablación de fibrilación auricular. Sabemos que el 80% de los gatillos se encuentran en las venas pulmonares, entonces este es un videito del procedimiento que nosotros hacemos con aislamiento de venas pulmonares por crioablación, donde a través de un balón y frío llegamos y quemamos la opción de las venas pulmonares y aislamos completamente las venas. Otro aporte importante de la guía a favor es que nos aclara la guía la necesidad de la anticoagulación tras cardioversión eléctrica efectiva en urgencias. Entonces, las guías previas eran muy ambiguas y no se había aclarado esto. Ha habido gran debate y controversia en esto, por lo que la guía recomienda que aunque no es clase funcional 1, si la fibrilación auricular dura más de 24 horas, se debe anticoagular a todos los pacientes por 4 semanas y luego en función del chatbot del paciente. Y si la FA es menor de 24 horas y el chatbot es de 0 de este paciente, se podría no anticoagular. Finalmente, la letra C se refiere a corregir los factores de riesgo cardiovasculares y las comorbilidades en forma conjunta. De nada sirve tratar solo la fibrilación auricular y no los factores claramente asociados a su progresión, como la hipertensión arterial, la diabetes, la apnea del sueño. Se sugiere cambios en los estilos de vida. Recientemente el estudio RACE 3 confirmó la importancia de evaluar las condiciones subyacentes y la terapia dirigida hacia intensificar el control de los factores de riesgo en pacientes con fibrilación auricular, especialmente con insuficiencia cardíaca leve a moderada para optimizar el control de ritmo. Los resultados mostraron que la terapia dirigida a las condiciones subyacentes mejoran el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con FA persistentes, la carga de los factores de riesgo cardiovasculares y las comorbilidades, incluidos los factores del estilo de vida y las condiciones límites que afectan significativamente el riesgo de por vida de desarrollar fibrilación auricular, ya que contribuyen al remodelado auricular, a la miocardiopatía y al desarrollo de fibrilación auricular. Los estudios con una terapia dirigida de enfermedades subyacentes mejoran significativamente el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular persistentes e insuficiencia cardíaca. Otro aporte importante es las recomendaciones adicionales que nos dan para el cierre de auriculilla, en el que se puede considerar para prevención de ataque cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular y contraindicaciones para el tratamiento anticoagulante a largo plazo, por ejemplo, hemorragias intracraneales sin causa reversible, y se puede considerar la oclusión quirúrgica o la exclusión de la orejuela para la prevención de ataque cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular sometidos a cirugía cardíaca.
Entonces, los mensajes importantes de la guía: la fibrilación auricular como una arritmia compleja requiere un manejo multidisciplinario y holístico. La fibrilación auricular es un ritmo irregular, el cual se debe confirmar ya sea con un trazo único electrocardiográfico con al menos 30 segundos de duración o con un registro de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Crecen los métodos diagnósticos y las diferentes monitorizaciones con tecnologías mucho más avanzadas y de fácil disponibilidad para nuestros pacientes. Los anticoagulantes de acción directa se prefieren por encima de la warfarina en fibrilación auricular con una indicación 1A. En Europa, los anticoagulantes de acción directa en su mayoría se deben usar con tasas de filtración glomerular por encima de 30 mililitros minuto. Sin embargo, por estudios de farmacodinámica, estarían aprobados el apixaban y el rivaroxaban hasta 15 miligramos por minuto. Recientemente, pues, ahí está el estudio de apixaban, el Renal AF, para pacientes con fibrilación auricular y hemodiálisis. Lamentablemente el estudio tuvo que suspenderse tempranamente, pero pues ellos encontraron que la apixaban podría ser una alternativa en este grupo de pacientes. En Europa y en estas nuevas guías no está aprobado los anticoagulantes de acción directa en tasa de filtración glomerular menos de 15 mililitros o en diálisis. El cierre percutáneo de la auriculilla es una alternativa a la terapia anticoagulación para aquellos pacientes quienes no son seleccionados para anticoagulación oral. Se debe tratar todas las comorbilidades de los pacientes con un manejo óptimo, integrado de la fibrilación auricular. Se usa siempre la escala de Chatbat y de Hadley para establecer el riesgo de eventos cerebrovasculares isquémicos y sangrados respectivamente. Y indudablemente la ablación con catéter, el aislamiento de venas pulmonares, como lo vemos en los videos, se posiciona cada vez más como una opción importante en el manejo de la fibrilación auricular, la cual ha demostrado ser más segura y más efectiva en el control de síntomas, con una reducción de hospitalizaciones y mejoría de la calidad de vida en comparación con la terapia farmacológica. Muchas gracias.